Del hemisferio occidental del Fondo Monetario y está en línea. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Alejandro, ¿cómo se está llevando la Argentina con el Fondo Monetario? Porque viene como dual la información. Por un lado acuerdan, por otro lado hay comunicado donde se critica la falta de cumplimiento de las metas. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y al final del día, con ese acuerdo, un poco se cierra este capítulo de la relación entre el fondo y el gobierno del presidente Fernández. Se adelantaron desembolsos futuros, se hicieron las últimas dos revisiones juntas, la quinta y la sexta, y bueno, básicamente Argentina y el ministro candidato Massa ya no tienen que volver a sentarse a negociar ni a revisar un acuerdo por el resto de este gobierno, y dentro de la situación tan crítica por la que atraviesa la economía argentina, yo diría esto es una buena noticia. En segundo lugar, el Fondo Monetario luego, cuando publica su informe, destaca todas las debilidades, todas las inconsistencias, etcétera, del programa argentino, y un poco uno ve en ese documento que el Fondo Monetario está bastante incómodo con lo que ha venido pasando en Argentina, pero ante la disyuntiva de cancelar el programa y que Argentina esté en atrasos, o aprobar los desembolsos, y de menos que el fondo no sea la causa de un deterioro y un descenso hacia una mayor volatilidad financiera en Argentina, prefirieron ir para adelante, concretar estas revisiones y darle los desembolsos a Argentina. Entonces esa dualidad de, como tú dices, que políticamente, y dada dos opciones muy malas, o seguir con un mal programa o realmente volverse una parte importante frente tal vez a la opinión pública y en el discurso político, sobre todo en esta época de campañas, el fondo prefiere pues básicamente ya terminar con este puente hacia un nuevo gobierno que espera sea mucho más serio, sea un gobierno mucho más enfocado en resolver los problemas de Argentina. Claro, está bien la explicación que usted da, porque si no es difícil de entender cómo parece un alumno que va a rendir una evaluación, contesta todas las preguntas mal y lo aprueban igual. Exacto. Bueno, también está el tema, obviamente el tema de la sequía en medio, pero claramente los problemas o el diagnóstico del fondo con respecto a la implementación del programa por parte de la administración del presidente Fernández viene siendo muy negativa aún antes de la sequía. O sea, el año 2022, año en el cual Argentina tuvo exportaciones récord, este gobierno no fue capaz de ser un poco previsor y acumular más reservas internacionales para el caso en el cual tuviesen un choque negativo, ¿no? Entonces, si bien el fondo entiende que la sequía es un choque importante y que obviamente merece una revisión de metas, también sus programas deberían permitir que las economías, sobre todo habiendo tenido un choque positivo en años anteriores, pues que puedan estar listos para hacerles frente, aunque sea parcialmente, a un choque de este tipo. Entonces sí, yo diría que hay bastante malestar, pero bueno, ninguna opción es buena para el fondo, y decidieron esta que yo coincido, creo que es la menos mala. Alejandro, yendo al hipotético cambio de gobierno, digamos, el hipotético cambio de signo del gobierno, bueno, en el Fondo Monetario le da, ¿tienen opiniones ya sobre Milei y sobre Patricia Bullrich, o prefieren no hacerla, o se conversa del asunto? Mira, siempre se conversa muchísimo, digo, obviamente tienen opiniones. Por ejemplo, recientemente publicamos un libro con Martín Garangizer que se llama La Argentina en el Fondo, un poco donde contamos cómo son las negociaciones entre Argentina y el Fondo, sobre todo enfocándonos en los últimos dos programas, y hay claramente digamos, una responsabilidad de los funcionarios del Fondo es hablar con todas las fuerzas políticas del país, tratar de entender dentro del humo, que a veces es este diálogo, sobre todo cuando los políticos están en campaña,
cuáles serían sus programas económicos y cómo se le podría dar continuidad, sobre todo en función del alcance de los principales objetivos del programa, con los diferentes con los diferentes eventuales gobiernos de Argentina después de la elección de 2023. Entonces, claramente hay diálogo, hay además la generación de diferentes escenarios que obviamente reflejan las diferentes políticas que están mencionando los candidatos, y en base a eso también discuten la viabilidad presente del programa, porque todo programa económico no solo depende de lo que se está haciendo ahora, pero también de las expectativas futuras. ¿Y usted conoce o le consta o algo así esto que en su momento dijo Massa, que Milei avaló también, diciendo que la gente Juntos por el Cambio fue a pedirle al Fondo Monetario que no acordara con la Argentina, que lo dejara caer? Mira, yo obviamente yo no soy parte de esas conversaciones. Los funcionarios del fondo también son muy cuidadosos en comunicar estas cosas con actores que ya no están en el fondo. Se me hace tremendamente improbable, primero, que eso se haya planteado. Segundo, se me hace todavía mucho más improbable que los funcionarios del fondo le digan a Massa lo que hablaron con otro partido político. Los funcionarios del fondo, estuve yo ahí 9 años, sé cómo actúan, son bastante predecibles, y además conozco a los individuos que forman estos equipos, y de afuera me he hecho una idea de cómo opera y actúa el candidato ministro Massa. Y ya ha filtrado muchas cosas que yo he sabido que no son ciertas. Entonces, yo dudo mucho que los funcionarios del fondo le hayan hecho ese comentario a Massa. Alejandro, la otra pregunta que quería hacer, porque es el candidato de moda y porque tiene algunas, al menos, opiniones o propuestas que parecen algo heterodoxas o rupturistas, si se quiere. ¿Cuál es su opinión personal sobre Milei? Mira, yo creo que es una pregunta tan amplia. Yo creo que por un lado Milei ha tenido un impacto tremendamente favorable en la discusión de política económica en Argentina. Ciertas, digamos, políticas públicas que son obvias deben implementarse en Argentina, se habían vuelto palabras prohibidas, ¿no? Como ajuste fiscal. A nadie le gusta ajustarse, pero cuando tus ingresos no alcanzan para tu gasto, o terminas haciendo un default en tu deuda, o terminas con una inflación que es lo que muy alta, que es lo que pasó en Argentina. Entonces Argentina necesita un programa fiscal tremendamente ambicioso. Y previo a Milei, a lo que a mí me tocó trabajar, y contamos en el libro con Martín Kannengisser sobre el ajuste fiscal con el gobierno de Macri, era políticamente siempre muy complejo. Hoy creo que Milei ha sido muy claro en lo que necesita Argentina, cómo Argentina necesita achicar el Estado, necesita ser más competitivo, eventualmente con una carga fiscal más baja, y necesita erradicar el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. Segundo, creo que Milei ha sido muy claro en decir que la economía argentina tiene que ser mucho más abierta, mucho más competitiva, se tienen que terminar las prebendas al sector empresarial y a los estratos más altos de la sociedad. Creo que todo eso es tremendamente positivo. El tema de la dolarización, lo he comentado en otros lados, creo que no es un tema para una implementación inmediata, y en ese sentido creo que la discusión se debe concentrar en estos primeros elementos del programa económico: la consolidación fiscal, el programa de reducción del Estado, el equilibrio del balance público y la reducción de la emisión monetaria, y la apertura y las medidas que apoyen la competitividad de la economía. Y por el lado preocupante, yo te diría claramente la falta de compromiso con las instituciones o con la reforma de las instituciones, declaraciones que en algún momento levantan ciertos cuestionamientos con el compromiso con un esquema democrático,
esta tendencia a veces a hablar de los referéndums, etcétera, si el sistema político no avala sus medidas, lo cual obviamente va más en línea de líderes con una tendencia autocrática que con líderes democráticos, que es obviamente lo que uno aspiraría a ver en Argentina. Y en tercer lugar, yo te diría que a veces también la preocupación de saltar a recetas fáciles, basadas en la teoría libertaria, es un poco preocupante, ¿no? Digamos, yo coincido con el candidato Milei que Argentina tiene que moverse muchísimo más en una economía de mercado, pero hay temas como pueden ser la educación, la salud pública y otros temas importantes, el manejo del agua, etcétera, en donde los problemas de los mercados son importantes, se necesita la actividad del sector público, el diseño de políticas públicas, y en ese sentido a veces una tendencia libertaria a dejar todo en manos del mercado, como podría ser también la ciencia básica, etcétera, son preocupantes. El abuso del gasto público en muchas de estas áreas es otra cosa, pero la desaparición de ciertas funciones de política pública en temas claves, como dije antes, en salud, en educación, en temas de cambio climático, etcétera, también es preocupante. Entonces, bueno, hay varios temas de que hablar y en ese sentido, entonces, como dije, temas muy importantes y muy positivos y algunos temas preocupantes más en el campo de la democracia y de la intervención pública, sobre todo en casos en donde hay fallas importantes de mercado. Muy bien. Roberto. Sí, no, usted citó, Alejandro, el libro, la verdad que muy interesante, la Argentina en el fondo, donde básicamente cuenta que en los casi 100 años de existencia, 90 y pico años de existencia que tiene el Fondo Monetario Internacional, la Argentina ha tenido, fue de los 190 países socios el que ha tenido la relación más complicada con el fondo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, un poco a que Argentina es uno de los países en el mundo que más problemas macrofinancieros ha tenido. Entonces, en ese sentido, al ser el fondo el instrumento de la comunidad internacional para apoyar a los países cuando atraviesan crisis de balanza de pagos, crisis externa o crisis financieras y episodios de alta inflación, el fondo ha estado tremendamente presente en la vida económica y política de Argentina, porque Argentina no ha lograr, digamos, una estabilización más permanente. Esta inconsistencia entre el tamaño del Estado que la sociedad argentina quiere tener, dada, digamos, el nivel de pensiones, el nivel de educación pública, de salud, de programas públicos para apoyo a la pobreza y otros problemas sociales, choca con la voluntad de la sociedad argentina de pagar los impuestos necesarios para mantener ese tamaño del Estado. Entonces, la falta de este consenso social o de este contrato social pues ha llevado a crisis recurrentes de reestructura de su deuda, de inflación y crisis bancarias y financieras, que es exactamente donde opera el fondo, prestándole recursos a los países para limitar el impacto de estas crisis, pero obviamente siempre está en los peores momentos económicos de la sociedad argentina y ha tenido aciertos, ha tenido errores, que es lo que presentamos en el libro, y en ese sentido es parte, yo diría, de este fracaso económico de una sociedad que fue a principios del siglo pasado una economía con un nivel de ingreso de economía desarrollada, con un nivel de ingreso per cápita muy alta, ¿no? Yo te diría que ahí es donde está el centro de esta relación tan tensa, que como comentamos en el libro, el fondo nunca fue partícipe en las grandes decisiones económicas que se tomaron en Argentina después, digamos, del regreso de la democracia. El fondo no estuvo en el diseño inicial del Plan Austral y probablemente cuestionó ciertos de sus elementos principales. Lo mismo con la convertibilidad, lo mismo con el gradualismo del presidente Macri y lo mismo, yo diría, con la ausencia de programa del presidente Fernández. Ya entrados en estos grandes proyectos económicos, el fondo tuvo que decidir
en momentos críticos si apoyaba la continuidad o no, y esa fue una decisión difícil en donde se decidió apoyar, y en algunos de esos programas, obviamente, como dije antes, hubo aciertos y hubo errores, y por ellos el fondo, bueno, es parte responsable de esto, pero es más reflejo de la situación de fondo de crisis económicas en Argentina. Alejandro, muchas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Hasta luego. Que le vaya bien, hasta luego. Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario